Esta semana comenzó a regir la ley que permite cambiar el orden de los apellidos en nuestro país. Es una iniciativa que ha concitado gran demanda y por eso también se ha aumentado el número de horas disponibles para realizar el proceso entre febrero y marzo. Vamos a conversar de este y otros temas con el ministro de Justicia, Hernán Larraín. ¿Cómo está, ministro? Gracias por el contacto. Hola, Sebastián. Gracias por conversar con nosotros. Saludamos a Ministro, bueno, se ha implementado ya esta normativa. ¿Qué balance tienen primero respecto a cómo la gente se ha interesado por tratar de hacer uso precisamente de esta posibilidad de cambiar el orden de apellidos? Bueno, esta norma empezó a regir a partir del martes de esta semana y ha sido en verdad muy sorprendente la acogida. No habían estudios previos, había sí mucho interés que habíamos detectado, habían varias iniciativas parlamentarias desde el año 2005 que se habían entrecruzado, pero no había ninguna medición estadística, ni un sondeo, ni encuestas de ningún estilo que uno conociera. Sin embargo, una vez que dimos a conocer el inicio de esta posibilidad, en menos de 24 horas, las 7.000 horas que se habían agendado para el primer mes se agotaron. Lo que nos demostró que había realmente mucho más interés del que nadie hubiese supuesto. Y por eso se tomaron medidas en el registro civil para adelantar el agendamiento de horas para los meses de febrero y marzo, ¿Ministro? Poniendo a la disposición de la gente 14.000. Pero ahí hay un tema sumamente interesante. ¿Y cómo interpreta usted ese enorme interés por hacer este cambio? ¿A qué lo puede atribuir? Bueno, yo creo que hay cosas que uno daba por establecidas. Uno sabía que se iba a llamar, bueno, no cuando era niño, pero entendía que las personas se llamaban de acuerdo al orden de los apellidos, primero de su papá y después de su mamá. Claro. Era un dato establecido y nadie lo cuestionaba. Pero de pronto uno se pone a pensar, y esto es lo que la sociedad tiene probablemente invisibilizado, en muchas áreas, situaciones en donde empieza a producirse una pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué hacemos las cosas así? ¿Por qué va en el orden de los apellidos, primero el del padre y no el de la madre? ¿Cuál es la razón? Y la única razón es de carácter cultural, histórico, del paternalismo existente o razones de esa naturaleza, pero no hay una razón real. Y cuando nos planteamos la necesidad de avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres, empiezan a aparecer este tipo de cuestiones. Se abre la válvula, se permite el cambio de orden de los apellidos y esa igualdad latente se hace presente. Sí. Y hay muchas personas que decían, ¿por qué voy a ponerme el nombre de mi papá cuando no lo conocí nunca? La que realmente ha hecho lo mío ha sido mi madre, la que me ha cuidado, o ha sido un abuelo. En fin, ha habido un mundo detrás que estaba invisibilizado. Y ese sentimiento profundo que estaba larvado, escondido debajo de la alfombra, de repente emerge y la verdad es que yo he recibido llamados, Twitter, WhatsApp, de todo Chile. Realmente hay un interés inusitado que nos parece muy bueno haber podido canalizar. Es bien interesante, es muy notable el entusiasmo, la adhesión que tiene de inmediato esta medida, y lo hemos visto también en algunos casos. Esta semana veíamos una nota que se preparó aquí en el canal con mucha emoción. Algunas personas habían esperado por largo tiempo este problema. Así es, porque hasta ahora había un procedimiento judicial, pero era muy difícil, era muy engorroso y estaba pensado para situaciones muy excepcionales. Claro. Cuando alguien era conocido por un apellido, porque siempre se le decía así, entonces lograba cambiar eso. O cambiaba nombres porque los nombres se prestaban para burlas o cuestiones de esa naturaleza, o porque eran difíciles de escribir. Pero realmente no había acceso a definir esto. Y ahora no solamente uno puede cambiarse el nombre, un adulto, sino que cuando los padres inscriben a sus hijos, hijos o hijas, tienen que definir. No es una pregunta que queda en el aire. Hoy día no se supone cómo es el nombre del padre y la nota, y de la madre y la nota. Ahora díganme en qué orden van a inscribir ustedes a su hijo o a su hija. Y van a tener que decidir este orden, primero va el del padre o primero va el de la madre, van a tener que decirlo. Y si no lo deciden, ¿no?, el oficial de registro civil va a tirar una moneda al aire.
Y ese va a ser el orden. Y si cae el de la mujer, ese va a ser el apellido que se va a inscribir primero. Es bien llamativo eso en todo caso. Muy notable esto que ha pasado. Es bien llamativo, ministro, en todo caso, cómo se resuelve para el tema. determinar que la ley, eso para determinar que la ley no presupone que uno u otro debería ir primero. Originalmente, en la primera iniciativa legal que se aprobó, se estableció que si no había acuerdo de los padres, se seguía el orden tradicional. Pero después, cuando se vio la ley de matrimonio igualitario, pocos meses después, se dijo, ¿por qué? Si estamos estableciendo verdadera igualdad, bueno, manifestémosla también en eso. Y si no hay acuerdo, muy bien, puede no haber acuerdo, entonces moneda al aire. Está bien. Ministro, queríamos hablar de otro tema con usted también, tiene que ver con este proyecto de indulto que está en trámite en el Congreso, que está en el Senado. Actualmente el presidente electo ha pedido acelerar el trámite, los senadores están tratando de avanzar, pero no se ve muy claro el panorama. ¿Cuál es la posición del gobierno respecto a la forma en la que se ha dado el trámite hasta ahora? Nosotros fuimos invitados a dar nuestra opinión a las comisiones de Derechos Humanos y de Constitución del Senado, donde está la tramitación. Y hemos hecho presente que, en nuestra opinión, es un mal proyecto. Y aparentemente, por lo que he oído de distintos senadores de gobierno y oposición, así lo consideran también. De verdad, es un poco complejo que cuando se tramitan procesos judiciales, en medio de esa investigación que hace el Ministerio Público y que garantiza los jueces, se pretenda indultar a esa persona. Desde luego porque el indulto, por definición, en nuestro ordenamiento legal y en general en el mundo, el indulto se le da a una persona que ya ha sido condenada y el efecto es borrar los efectos del delito, es decir, la sanción de privación de libertad. Ese es el efecto natural del indulto. Entonces, no es pertinente hablar del indulto para un caso que se está investigando. En realidad estamos hablando de amnistía. Esta es una amnistía encubierta porque la amnistía, a diferencia del indulto, borra la existencia del delito. El indulto borra los efectos del delito, el otro borra la existencia del delito para ese caso y por lo tanto eso es lo que se debería hacer. No actuar en conformidad a nuestro ordenamiento local genera confusiones e injusticias y desequilibrios que son los que al final la gente tiende a rechazar. Ministro, y es buena esa precisión porque lo conversamos esta semana con el senador Pedro Araya y claro, hacía esa misma precisión respecto a la diferencia entre el indulto y la amnistía, pero él decía que si fuera una amnistía efectivamente, sería solo para los civiles, no para uniformados que hayan participado de eventuales delitos en ese contexto. ¿Es posible hacer eso? ¿Usted comparte un criterio de ese tipo? Bueno, yo creo que eso es el segundo problema que tiene, que genera desigualdades. Porque ¿por qué a una persona que cometió un robo durante un saqueo a raíz del estallido social sí puede tener una amnistía y una persona que cometió un robo dentro de un saqueo como delito común no la puede tener? Se produce una desigualdad ante la ley y eso puede ser de carácter inconstitucional. Porque ¿qué justificación tiene? Si los motivos por los cuales una persona comete un delito no son las razones por las cuales se juzga. Aquí lo que constituye un elemento del delito es que hay intención. No la causa, si yo lo hice porque estaba picado, por venganza, por razones políticas, por razones religiosas, por las razones que sea, eso no es la justificación del delito. Lo que se busca es que si es intencional o con culpa o negligencia, pero no el motivo o causa íntima. Y eso distorsiona el sentido del delito, de la tipificación del delito. Pero además hay otra cosa, Sebastián. Yo creo que el problema de fondo, y aquí se ha producido una confusión, es que estamos hablando de un problema que no es solo respecto de las personas que han sido investigadas y están en prisión preventiva por el estallido social, sino que de muchos otros que están en prisión preventiva. Nosotros hemos señalado antes del estallido social de que la prisión preventiva se está aplicando mal en Chile, porque de acuerdo a un estudio que conocimos hace algún par de años atrás, cuando las personas que han estado en prisión preventiva terminan su proceso, el fallo declara que el 40% no debió haber estado en prisión preventiva porque A, eran inocentes, B, merecían penas
inferiores que no eran privativas de libertad. Estamos hablando de 40%. Sí. Y por lo tanto, aquí hay un error. Puede haber un margen de error que los jueces definan y que, en fin, está bien. Pero 40% es mucho. Y eso es lo que está pasando. Y eso no tiene que ver con estar en prisión preventiva por haber participado en el estallido social, haber cometido algún presunto delito ahí. No, es porque la prisión preventiva se prolonga a veces en exceso. Pero para estos y otros casos. Y entonces lo que tenemos que hacer es revisar la prisión preventiva. Es que, dado ese análisis que hace usted, ministro, entonces ¿no está bien encauzado el proyecto que se está tramitando hoy día? Así es, eso es lo que hemos señalado. Se lo dijimos entonces y nosotros de hecho estamos trabajando en la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal en la prisión preventiva, evaluando las causas y viendo qué otras fórmulas. Porque, por ejemplo, si nosotros estableciéramos que en los casos en donde hoy día se incorpora a prisión preventiva una persona, y no estoy hablando del psicópata que ha asesinado en serie a muchas personas, porque eso obviamente va a haber que ponerlo en prisión preventiva, hay casos obvios, pero hay muchos otros que no son tan obvios y que podrían estar con control telemático o bajo arresto domiciliario o bajo una libertad restringida, vigilada por una central de control de estos instrumentos. Eso nos parece más sensato, lo estamos estudiando y creo que ese es el camino que debería seguir. Lo que nos ilustra el tema del estallido social es que debemos revisar la prisión preventiva con mayor rapidez, porque tanto esos casos como otros están pagando un mal sistema de estar en exceso de tiempo en prisión preventiva. Personas que van a salir probablemente declaradas inocentes o penas que no son privativas de libertad. Sí, ahora, ministro, esa solución para el tema de fondo sobre la prisión preventiva es bastante más larga, ¿no? No daría respuesta también a lo que están demandando los familiares o los mismos presos del estallido social. Es cierto, efectivamente eso es así. Y por eso es que nosotros no hemos sido partícipes de este proyecto, porque creemos que tiene errores jurídicos complejos, que genera desigualdades, asimetrías que no parecieran tener una justificación. Hay que tal vez confiar en que las instituciones, y nosotros esto lo hemos conversado precisamente en la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, en donde están los tribunales, el Ministerio Público, la Defensoría, las policías, el Colegio de Abogados. Hemos conversado para ver cómo podemos resolver este tema sin empezar a interferir en lo que hace un juez y el Ministerio Público, que son órganos autónomos. Sí. Pero esas instituciones son las que deben agilizar estos procesos con rapidez. No se puede ir lento en temas tan delicados como son aquellos que afectan a la libertad de las personas. Ministro Larraín, gracias por conversar con nosotros, muy amable. Gracias, Sebastián. Hasta luego. Hasta luego, buen día.